vamos con la función de probabilidad normal. Con relación a la función de probabilidad normal, cuéntenme ustedes, ¿se acuerdan de la normal? Habiliten un poquito los micrófonos, así trabajamos un poquito sobre la normal. No, espérense un poquito, a ver acá. Bien. Nosotros habíamos desarrollado algunas actividades sobre la distribución de probabilidad normal. Entonces yo tomé del material de estudio. Recordemos que la distribución de probabilidad normal es una distribución de probabilidad para variable aleatoria continua que se verifica sobre una distribución que es simétrica y mesocúrtica, con media y varianza finita, o sea que tenemos el valor de la media y la varianza en la población, elementos con los cuales nosotros definimos una función de probabilidad normal como e a la menos un medio x menos mu elevado al cuadrado sobre sigma cuadrado, dividido la raíz de 2pi, raíz de 2pi por sigma cuadrado, raíz de 2pi por sigma cuadrado. Entonces, en esa expresión algebraica, que lo que estoy diciendo es esto que está acá, e a la menos x menos mu elevado al cuadrado, sobre 2 sigma cuadrado, o e a la menos un medio x menos mu elevado al cuadrado sobre sigma cuadrado, sigma sobre raíz de 2pi, o la raíz de 2pi por sigma cuadrado. Es lo mismo. Esto es la función de densidad de la normal, cuya integral desde el menos infinito hasta un valor particular es la función de acumulación. Y esa función de densidad normal se caracterizaba por ser una función que tiene su media y su varianza que la caracterizan, no está acotada ni en el límite inferior ni en el límite superior. O sea, x oscila entre menos infinito e infinito, es asintótica con relación al eje, divide la distribución en dos áreas exactamente iguales por ser una distribución perfectamente simétrica. Eso en cuanto a las características de la función de densidad de la normal. Tenemos una estandarizada z, muy importante, f de z o z. Z es una variable que surge de tomar una variable que tiene distribución normal y someterla a esta transformación algebraica, en la que a la variable le restamos la media y la dividimos por la desviación estándar. Entonces, cuando hablamos de trabajar en función de z, quiere decir que estamos trabajando en función de la z estandarizada, cuya función de densidad es e a la menos z cuadrado sobre 2 raíz de 2pi, y esta función de densidad de la z también se refiere a una variable no acotada en los extremos, pero tiene sus parámetros media y varianza igual a media 0 y varianza igual a 1. En el caso de una variable normal no tipificada, no estandarizada, la media es mu y la varianza es sigma cuadrado, parámetros de la variable en la población que responde a una distribución simétrica y mesocúrtica. ¿Estamos? O sea que cumple con lo característico de la campana de Gauss para la función de densidad de la variable en esa población. En consecuencia, entonces, podemos trabajar con la variable x original o bien con la variable z estandarizada para resolver problemas que tengan que ver con una variable que tiene distribución normal. Entonces, la actividad 23, habiliten los micrófonos, vamos a trabajar. Dice que el puntaje obtenido en una prueba de aptitud para determinado trabajo sigue una distribución normal con una desviación estándar de 10 puntos y sabiendo que la probabilidad de que la variable puntaje asuma un valor mayor a 95 es de 0,1151, se pide que encuentre la probabilidad de que el puntaje sea menor a 75. Bueno, para poder encontrar probabilidades que se refieran
a una variable, necesito la media y la varianza en la población original. O sea, la mu y la sigma cuadrado o la mu y la sigma. Y lo que tenemos como dato, y sabemos que toda variable x puede ser estandarizada en una z e igual a x menos mu sobre sigma. En consecuencia, nosotros no tenemos el dato de la media de la variable en la población original. Sabemos que la variable tiene distribución normal y que tiene una desviación de 10. Por lo tanto, tenemos el valor de la variabilidad en la población, pero no de la media. En consecuencia, entonces, recurriendo a lo que tenemos como dato, que es la probabilidad acumulada, la desacumulada, la probabilidad complementaria de la función de acumulación, la probabilidad de que la variable asuma valor mayor a 95, con esa probabilidad podemos, en la distribución equivalente de z, porque dijimos en la última clase que cuando una variable x es estandarizada, las probabilidades bajo el área de la curva de la función con la z son idénticas a las probabilidades bajo el área de la curva de la función con la mu y la sigma original de la distribución. O sea, de esa distribución original hicimos una transformación de variable. En la transformación de variable, las probabilidades para la función de densidad de la normal son equivalentes para una y otra distribución. En consecuencia, buscar en la z es lo mismo que buscar en la x. Probabilidades, calcular probabilidades en la distribución de z es equivalente a calcular probabilidades en la distribución de x. Entonces nosotros tenemos la probabilidad en la distribución normal 0,1 de que x sea mayor que 95 en x, pero estandarizada va a llevar a otro valor de z. Encontramos ese valor de z para esa x estandarizada y decimos, en la distribución normal 0,1, con media 0 y desviación 1, vamos a establecer el valor de la probabilidad a la derecha, 0,1151, probabilidad de que x sea mayor que x, o sea, estamos acudiendo a la función inversa. Con esa probabilidad hacia la derecha, cuando nosotros le pedimos calcular, nos va a generar la probabilidad hacia la izquierda, que es la función de acumulación, y el valor de z, que corresponde a esa probabilidad hacia la derecha de 0,1151. El valor de z es 1,1998 o 1,20. Redondeando a dos decimales, 1,2. Entonces, una vez que tenemos ya el valor de z, yo necesito encontrar la media para seguir trabajando en esta distribución o para definir las características de la distribución. Para encontrar el valor de la media y poder estandarizar después el 75, el 80, el 73, el 93, estandarizar o no, pero necesito el parámetro media y sigma para encontrar probabilidades o calcular probabilidades en esta distribución que va a tener su media mu y su sigma 10. Para encontrar la media, entonces yo encontré que z para 0,1151 es 1,2. Entonces ese 1,2 fue equivalente a 95, que era x, menos mu, que es la incógnita, sobre 10, que es la desviación estándar. Entonces despejar allí la x implica hacer 1,2 por 10, que es el denominador que pasa multiplicando, y lo que nosotros queremos establecer es mu. Por lo tanto, hacemos menos 95 en el numerador. Entonces nos quedaría que x menos mu sobre 10, entonces 1,2 es 95 menos mu sobre 10. Despejamos, 10 pasa multiplicando a 1,2 y 95 pasa restando a esa expresión. O lo que es lo mismo, hacemos el cambio al revés, la mu pasa para acá, 10, 1,2 pasa restando, y nos quedaría 1,2 por 10, que sería 12, 95 menos 12, 95 menos 12 nos da 83. Entonces, la media, despejándola en esta relación algebraica que tenemos acá, en esta igualdad, despejando la media, 1,2 por 10 menos 95, multiplicando ambos miembros de la igualdad por menos 1, nos da 83, o como les guste.
pasando al segundo miembro de la igualdad, 95 menos 1,2 por 10, y la media pasa al primer miembro de la igualdad como positiva, y eso nos queda 83. Por lo tanto, esta variable tiene media de 83 y varianza de 100. Porque si la desviación estándar es 10, 10 al cuadrado es 100. Entonces, la probabilidad de que x sea menor que 75, ahora que tengo la media de 83 y la varianza de 100, puedo calcularla directamente con el infostat, y buscar o definir la media de 83, la varianza de 100, y acá colocar el valor de 75. Entonces, que el puntaje sea menor a 75 es la función de acumulación. Entonces, si es la función de acumulación, al colocar eso en el infostat, nos va a quedar, si nosotros hacemos infostat y buscamos la normal, dijimos que la media era 83, la varianza es 100, y acá estamos buscando 75. Calculamos la probabilidad, y la probabilidad de que sea menor es 0,2185. Si nos fijamos en nuestra diapositiva, 0,2119, a ver, 2119 o 2185, a ver, espérense un cacho. 0,2119, perdón, 0,2119, está perfecto. Entonces, aquí tenemos 0,2119, la respuesta. ¿Qué hizo en esta solución? Lo trabajó en términos de z. Entonces, para trabajarlo en términos de z, lo que hizo fue, probabilidad de que x sea menor que 75, va a ser equivalente a la probabilidad de que z sea menor que menos 0,8. ¿Por qué? Porque hizo 75 menos 83 sobre 10. Si yo hago 75 menos 83 sobre 10, nos va a dar menos 0,8. O sea que el área a la izquierda está el área a la izquierda es del valor negativo 0,8, que está a la izquierda del 0 en la distribución normal 0,1. Porque el 75 está a la izquierda del 83 en la distribución de x con 83,100. Entonces, estoy en el área negativa de la distribución normal 0,1. Bueno, acá lo que ha hecho es una transformación, porque pasa del negativo al positivo, y lo que está a la izquierda del negativo es lo que está a la derecha del positivo. Yo no estoy de acuerdo tanto con esto. Yo diría más bien que si la probabilidad de que z sea menor que menos 0,8 lo puedo obtener en la función de probabilidad de la normal 0,1, aquí coloco 0, aquí coloco 1, y aquí coloco menos 0,8, ¿sí? Y calculo. Entonces, el área a la izquierda del menos 0,8 es 0,2119. Y ya lo tengo resuelto. Lo que he hecho es considerar que lo que está a la izquierda de un valor negativo en una distribución normal 0,1 equivale a lo que está a la derecha de ese mismo valor positivo. O sea, esto es 0,8 positivo, ¿sí? Entonces yo antes buscaba a la izquierda del menos 0,8, si miro la distribución normal que es simétrica y marco el 0,8 en la parte positiva de la distribución, el área que está a la derecha del 0,8 es igual a la que está a la izquierda del menos 0,8. Entonces, si yo calculo así con el infostat, vuelvo a tener que el área hacia la derecha del 0,8, como dije, es 0,2119, ¿sí? Que es equivalente a 1 menos 0,7881 y es 0,2119. Entonces, corolario, el área a la izquierda de un valor negativo en la distribución normal 0,1 es equivalente al área a la derecha del mismo valor positivo. Pero indirectamente, una vez que puedo trabajar en la X original con sus parámetros 83 y 100. O trabajar en la Z con sus parámetros 0,1 y buscar la probabilidad para la Z estandarizada, que es menos 0,8. Puedo acudir a la parte positiva como complemento de la función de acumulación,
o bien directamente trabajar con la parte negativa colocando el valor menos 0,8 como valor de la variable en la distribución 0,1. Entonces, con esto tenemos resuelta esa probabilidad. En el caso B, que el puntaje sea mayor a 80. Vuelvo a lo mismo. Puedo buscar con la distribución original 83-100 para media y varianza. Entonces, si yo acá pongo 83 para la media, 100 para la varianza, y acá pongo el valor que buscaba, que era el valor 80. Entonces, a ver si yo puedo llevarme esta. Entonces. Bueno. Ahí va. Bueno. Bueno, si nosotros colocamos acá 80 y calculamos, fíjense, estaba buscando la probabilidad de que X sea mayor que 80, 0,6179. Y acá tenemos probabilidad de que X sea mayor que 80, 0,6179. Y si estandarizamos, hacemos 80 menos 83 sobre 10, nos va a dar la probabilidad de que Z sea mayor que menos 0,3. Entonces nos vamos acá, decimos que tenemos media 0, desviación 1, acá el valor es menos 0,3, calculamos y tenemos nuevamente la probabilidad. La probabilidad de que sea inferior a menos 0,3 es 0,3820 y la probabilidad de que sea mayor a 0,3 es 0,6179. Nosotros estábamos buscando la probabilidad de que Z sea mayor a 0,3 negativo y es 0,6179, que es equivalente, si buscamos mayor que un valor negativo, es equivalente a menor al valor positivo. Entonces, si el valor fuese 0,3, buscamos el positivo de la misma distribución normal 0,1. Esto solo se hace en la distribución normal 0,1. Entonces buscamos, en vez del negativo, el positivo y calculamos. Fíjense que la probabilidad acumulada hasta 0,3 es 0,6179. Entonces, buscar el área a la derecha del valor negativo, que es probabilidad de que Z sea mayor que menos 0,3, es equivalente a buscar el área a la izquierda del mismo valor positivo en la distribución de Z, que tiene media 0 y desviación estándar 1. Entonces, pueden trabajar de todas estas formas. Yo les aconsejo que sigan la instrucción del enunciado del problema. Si el problema dice trabajar en términos de X, trabajen con los parámetros originales 83 y 100. Si el problema dice trabajar en términos de Z, trabajen con el parámetro Z, con la variable Z estandarizada, estandarizan el valor de la variable, llegan a la Z estandarizada y trabajan en la distribución 0, 1, media 0 y desviación 1, con los valores que no tienen mucho que pensar, porque esto es o función de acumulación o complemento de la función de acumulación. Y este jueguito que está mostrando este enunciado es trabajar con la parte izquierda de la normal 0,1, que es negativa, y su equivalente en la parte derecha de la normal 0,1, que es positiva, teniendo en cuenta que las áreas se invierten. Si yo busco a la izquierda del negativo, es lo mismo que buscar a la derecha del positivo. Si trabajo con la derecha del negativo, es equivalente a buscar la izquierda del valor positivo, en la distribución normal, que tiene media 0 y desviación estándar 1 únicamente. Y la última es que el puntaje asuma valores entre 73 y 93. Les pregunto a ustedes, para encontrar un área central, ¿cómo calculan esa probabilidad sin mirar esto? ¿Cómo se calcula la probabilidad de un área central en la distribución de X original?
Y se puede calcular la probabilidad hasta 93 y después le restas la probabilidad hasta 73. Perfecto. ¿Con qué parámetros? Em, con la, digamos, con la media y la varianza que estuvimos usando antes y con X mayor o igual o menor o igual. X menor que 93 menos X menor que 73, para una media de 83 y una varianza de 100. Perfecto. Y si tienen que trabajar en términos de Z estandarizada, ¿qué tienen que hacer? Estandarizar. Estandarizar el 93 y el 73. O sea, hago 93 menos 83 sobre 10. 73 menos 83 sobre 10. Entonces allí surge 93 menos 83, 10, dividido 10, 1. 73 menos 83 menos 10, dividido 10, menos 1. Entonces, el equivalente a buscar la probabilidad de que X sea mayor que 73, pero menor que 93, es buscar la probabilidad de que Z sea mayor que menos 1 y menor que 1. En consecuencia, entonces, el área entre menos 1 y 1 sería, en una distribución normal 0, 1, la acumulada hasta 1 menos la acumulada hasta menos 1. ¿Sí? O sea que yo calculo la probabilidad acumulada hasta 1, le resto la probabilidad acumulada hasta menos 1 y obtengo el valor 0,6827. O la probabilidad acumulada hasta 93 menos la acumulada hasta 73 y obtengo el mismo valor, 0,6827. ¿Mm? Bien, entonces, con esto hemos revisado lo que concierne a el tema de la normal en un análisis. Después una variante más sería esto, que tenemos en la actividad 27. Profe, Sí, tengo una duda sobre el ejercicio de recién. ¿Hay alguna forma de calcular Z sin usar el infostat? calcular la probabilidad de Z sin usar Infostan. Claro, la Z inicial, digamos. La Z la calculan como X menos mu sobre sigma. ¿Vos te referís al primer punto donde encontrábamos la media? Sí. Esto, que encontrábamos la media. Tenés dos alternativas, usás Infostat o usás el aplicativo, porque no Claro, está pero yo fácil. digo, para después cuando hagamos el parcial, digamos, ¿cómo lo podemos calcular? No, ustedes, la función de densidad de la normal, como todas las funciones de densidad, integrando la función de densidad van a encontrar las probabilidades. Lo que ocurre es que no integramos la función de densidad. O sea, eso a nivel práctico y numérico no lo hacemos. Entonces, lo que hacemos es utilizar la tabla de la normal, que no la usamos más, o usar los software o aplicativos que ayudan a encontrar esas probabilidades. El caso del Infostat o el caso del aplicativo del celular. ¿Qué pasa? Ustedes dicen, ¿cómo buscamos nosotros? Ustedes van a tener información en cada uno de los ejercicios que se les pida, información de una salida de Infostat, de varias salidas de Infostat. Fundamentalmente trabajamos con Infostat porque es lo que estamos comentando y lo que más estamos explicando. Entonces se le da varias salidas de Infostat donde tienen varias alternativas en relación al problema. Entonces ustedes tienen que buscar dentro de esas alternativas aquella que corresponde a la solución del enunciado. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en este caso, para encontrar la media necesitaba la función inversa. Y tengo que recurrir o a Infostat o al aplicativo. La función inversa, ¿qué significa? Cargar la probabilidad que me dieron, que es esta de 0,1151, en una distribución donde tengo su media y su varianza, que en este caso conozco al iniciarse todo esto solamente la distribución normal 0,1, y busco el valor de Z. Cuando funciona inversa porque le puse la probabilidad para encontrar el valor de la variable. Entonces, en esos casos lo tengo que resolver vía lo que serían los aplicativos o bien el Infostat.
porque si no tendría que tomar la derivada para encontrar el valor de la variable, y el procedimiento es mucho más complejo a nivel algebraico y de análisis matemático, ¿sí? Entonces, cuando tengo que encontrar probabilidades o calcular probabilidades para una distribución de probabilidad normal, tengo que usar o el infostat o el aplicativo. Y puedo calcular la probabilidad a partir del valor de la variable, o bien de lo contrario, la variable a partir de la probabilidad, que siempre va a ser acumulada o desacumulada, porque la probabilidad en un punto es 0 en virtud de que la variable es continua. ¿Te aclaré la duda? Sí, profe, gracias. Bien. Vamos entonces ahora al ejercicio 25, en el que trabajamos, no, estaba en otro yo acá. El 27, que dice, para la variable gastos financieros, analizada en un estudio económico, los resultados correspondientes a la población a la que se refiere el estudio son la media de 1990, la desviación estándar de 500, el coeficiente de asimetría 0 y el coeficiente de kurtosis 0. Con darnos el coeficiente de asimetría y de kurtosis, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué indica un coeficiente de asimetría 0 y un coeficiente de kurtosis 0? ¿Cómo es la distribución? Simétrica y mesocúrtica. Perfecto. La distribución en ese caso es simétrica y mesocúrtica. Por lo tanto, responde a lo que es la campana de Gauss, y por esa razón puedo considerar que la variable gastos financieros tiene distribución de probabilidad normal en la población. Entonces, me pide que calcule la probabilidad de que una empresa aleatoriamente seleccionada tenga gastos financieros entre 1.500 y 2.300. Si yo les digo que ustedes utilicen la distribución de la variable X, tienen que calcular en términos de X. Y calcular en términos de X sería trabajar sobre la distribución que tiene media 1990 y desviación estándar 500. ¿Sí? Trabajar sobre esa distribución, buscar un intervalo, como pasa acá, implica calcular la probabilidad acumulada hasta 2.300 y restarle la probabilidad acumulada hasta 1.500. Es importante el planteo de las probabilidades. Nuestras preguntas van a estar plasmadas con el planteo de las probabilidades. Si yo les digo, busquen la probabilidad de que X esté comprendido entre 1.500 y 2.300, y les planteo como resolución la probabilidad de que X sea menor a 2.300 y menos la probabilidad de que X sea menor a 1.500, les estoy dando la respuesta correcta en términos de planteo. Si le doy los valores de las probabilidades, más correcta aún, calculo la probabilidad. Pero a veces el cálculo en sí mismo de la probabilidad lo reemplazo por el planteo de la solución, ¿sí? Ahora, si yo les digo que esto se resuelve como la probabilidad de que X sea mayor a 2.300 menos la probabilidad de que X sea menor a 1.500, está mal. En consecuencia, eso es en términos de X, con los parámetros mu de 1990 y la desviación estándar de 500 o la varianza de 500 al cuadrado. Entonces, de ese modo, trabajamos en términos de planteo de la variable X en la distribución normal original. Si les pido que trabajen en términos de la distribución Z, de la Z estandarizada, a partir de estos valores tienen que estandarizar. Y el planteo correcto sería este: que Z esté comprendido entre 0,62 y menos 0,98, cuya solución va a ser lo acumulado hasta 0,62 menos lo acumulado hasta menos 0,68, y cuya búsqueda o cálculo de probabilidades lo hacemos con el aplicativo o con el infostat, trabajando en la distribución normal 0,1 y buscando lo acumulado hasta cada uno de los valores considerados.
el valor de la probabilidad que responde al resultado es 0,5689. Yo puedo indagar sobre el efectivo valor de la probabilidad de la interpretación del mismo, o bien indagar sobre el planteo que conduce a la solución del problema. Puedo trabajar en términos de Z con un planteo de este tipo, o trabajar en términos de X con el planteo que corresponde. Esto es en la situación de este ejercicio en particular, donde la media es 1990, la varianza es 250.000, o sea 500 al cuadrado. En el punto B busca la probabilidad de que X sea mayor que X1. O sea, me dice que si yo sé a cuánto debería ascender los gastos financieros, a cuánto deberían ascender los gastos financieros, o sea, el valor del gasto, para que el 95% de las empresas tengan montos superiores a dicho valor. 95% de las empresas, por ejemplo, si me ubico acá con un 5%, hacia la izquierda, hacia la derecha tengo el 95%, entonces me está diciendo que si la probabilidad desde un punto hacia adelante es 0,95, hay un valor acá, y ese es el valor del gasto financiero que estoy buscando. Para encontrar ese valor del gasto financiero voy a la función inversa. Entonces, acá aparece un valor de 1167,57, que es el que estaba buscando, y yo dije, en la distribución que tiene media de 1990 y varianza de 250.000, si el área a la derecha del punto es 0,95, el área a la izquierda o la acumulada va a ser 0,05, en términos de probabilidad. El punto, el valor de la variable que divide la distribución con un área a la izquierda de 0,05 y una a la derecha de 0,95, es el valor 1167,57 del gasto financiero. Entonces, si yo tengo el valor 1167,57 para el gasto financiero, la respuesta es esa. Ese es el valor del gasto financiero para el cual el área a la izquierda es 0,05 y el área a la derecha es 0,95. ¿Se puede trabajar con la distribución de la Z normal estandarizada? Sí. Se puede aplicar media cero, varianza 1, y establecer estas probabilidades, con lo cual va a aparecer acá el valor de Z, y con el valor de Z, desestandarizando, despejamos el valor de X. Si Z es X menos mu sobre sigma, si yo hago Z por sigma más mu, me va a dar el valor de X. Z por sigma más mu me da el valor de X, y con el valor de X he resuelto el problema, voy a encontrar exactamente lo mismo, 1167,57, que va a ser el valor de X que estaba buscando. ¿Estamos? Entonces, esto puede ser resuelto en términos de Z o ser resuelto en términos de X, en todos los planteos que estamos presentando. Y yo puedo pedirles que trabajen en términos de X, en términos de Z, que solo realicen el planteo, o bien de lo contrario, que calculen las probabilidades con distintas alternativas de saliditas del infostat. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, está muy claro. Vamos ahora a la actividad 25. A ver, ustedes. El coeficiente de inteligencia de un grupo de 500 niños tiene distribución normal con una media de 100 y una varianza de 225. Se pide que calcule ¿cuántos niños tienen un coeficiente comprendido entre 80 y 140? Bien. ¿Cuál es el planteo original? Supongan que no tienen esto, no miren esto. ¿Cuál es el planteo original de la X? Que X esté comprendida entre 80 y 140. Bien. ¿Cómo lo resolverían en un planteo con la X? ¿Cómo harían para resolverlo? ¿Cómo plantearían esa
Probabilidad de que X esté entre 80 y 140. En términos de X. ¿A que X sea mayor que 80 y menor que 140? ¿A eso se refiere, profe? ¿O qué? Sí, que X sea mayor que 80 y menor que 140, ¿cómo lo planteo en términos de planteo del problema? ¿Cómo lo resolvería? ¿Cómo se resuelve un intervalo entre dos valores? Mediante la diferencia entre la función de acumulación del mayor menos el menor. Eso no se lo olviden nunca. El área central entre dos valores en planteo se resuelve mediante la diferencia de las funciones de acumulación del valor mayor menos el valor menor. ¿Sí? Entonces eso lo resolvería como la probabilidad de que X sea menor a 140 menos la probabilidad de que X sea menor a 80. Pero es más, existe la posibilidad de poner directamente F mayúscula de 140, entre paréntesis, menos F mayúscula de 80. Ese sería el planteo que resuelve el problema. El cálculo de la probabilidad en términos de X sería ir a la distribución, a la distribución de probabilidades y cuantiles del Infostat y trabajar con la normal con media de 100 y varianza de 225. Cuando he definido esa distribución, coloco el valor 140 y tengo la acumulada hasta 140, coloco el valor 80 posteriormente y tengo la acumulada hasta 80. Y calcular las probabilidades sería la diferencia de esas dos probabilidades. Pero el planteo es la diferencia de las funciones de acumulación de los valores 140 menos la función de acumulación del valor 80. Ese es el planteo. Si yo les digo, resuelvan en términos de Z, van a tener que estandarizar. Van a tener que hacer 80 menos 100 sobre la raíz de 225. Entonces, cuando tienen 80 menos 100 sobre la raíz de 225, la raíz de 225 creo que es 25. No, sigma es 15. Sigma es 15. Entonces hacen 80 menos 100 sobre 15 y obtienen menos 1,33. Y luego hacen 140 menos 100 sobre 15 y obtienen 2,67. En la distribución de Z, que tiene media 0 y desviación estándar 1, lo acumulado hasta 2,67 menos lo acumulado hasta menos 1,33 es el planteo de la solución. F de 2,67 menos F mayúscula de menos 1,33, F mayúscula, función de acumulación, F mayúscula de 2,67 menos F mayúscula de menos 1,33, les va a dar 0,9050. El cálculo es 0,9050. El cálculo es la acumulada hasta 2,67 menos la acumulada a 1,33 en la distribución normal 0,1. Pero el planteo es la función de acumulación a 2,67 menos la función de acumulación a menos 1,63. El problema dice cuántos niños. Por lo tanto, si la probabilidad entre esos dos valores es 0,9050, la cantidad de niños que en la distribución, que tiene 500 niños, la cantidad dentro de los 500 que tienen un coeficiente intelectual entre 80 y 140, va a ser la probabilidad del área central, del área entre 80 y 140, por los 500 que tiene toda la distribución. La población toda tiene 500. Entonces hacemos ese producto y nos da 452 niños dentro del total de 500 tienen un coeficiente intelectual comprendido entre 80 y 140. Esto es... Sí. Tengo una duda hoy, justo. Sí. Justo están ladrando los perros. Si para calcular esas dos F mayúsculas, sí o sí tengo que usar Infostat.
no va a quedar otra. Para el cálculo de probabilidades, o recurren a Infostar o recurren al aplicativo del celular. No queda otra. No hay otra forma de resolver las probabilidades, calcular el valor de las probabilidades que no sea con esos elementos. Hay otra forma, obviamente, con la tabla o con cualquier otro aplicativo que surja, o cualquier software, como por ejemplo el mismo Excel. El mismo Excel les permite calcular probabilidades. Pero siempre tienen que recurrir a un elemento, que automáticamente, con un procesamiento, calcule esas probabilidades. Lo que no hacemos, o no hay forma, es de resolverlo matemáticamente mediante la integral de la función. Si yo integro la función de densidad de la normal entre 80 y 140, para la distribución normal que tiene media de 100 y varianza de 2,25, aplico la fórmula de la función, integro la función y obtengo la probabilidad de 0,90-50. Pero integrar la función en el análisis matemático implica resolver esa integral, lo que lleva su tiempo, ¿sí? Entonces, su tiempo y su aplicación específica sobre lo que es el análisis matemático. Entonces, no hacemos eso. No resolvemos la probabilidad mediante el análisis matemático. La resolvemos utilizando los elementos que, procesando los datos, permiten calcular esas probabilidades. Procesando la fórmula, permite calcular esa probabilidad. O sea, esa integral la resolvemos mediante el software. Y esas son las dos posibilidades que tienen. Y pueden trabajar en la distribución de X o en la distribución de Z, tanto sea en el aplicativo del celular como en Infostar. Obviamente. Bueno, muchas gracias. Bien. Vamos al punto B. Dice, ¿qué valor del coeficiente de inteligencia deja por encima el 5% de los niños que tienen un coeficiente de inteligencia más alto? Si nos vamos a la distribución normal de la variable coeficiente intelectual, el promedio es 100. O sea que los que tienen un coeficiente más alto están por encima de 100. Y en el extremo derecho de la distribución, donde en el extremo derecho marcamos una probabilidad de 0,05. Esos serían los que tienen coeficiente más alto. El 5% de los que tienen el coeficiente más alto son aquellos estudiantes que tienen una probabilidad de que el coeficiente intelectual sea mayor que un punto tal, de 0,05 hacia la derecha. Entonces esa probabilidad de 0,05 a la derecha del punto X', si quieren le llamamos, es la que tenemos como planteo del problema. Lo que a nosotros nos falta es calcular el punto X'. Esto es lo que le llamo la función inversa. Yo le voy a colocar la probabilidad en la distribución, ya sea la original de X o en la distribución 0,1 y después desestandarizando, y voy a calcular el valor de X para el cual el área a la derecha es 0,05. Entonces, en la distribución de X, la media es 100, la varianza es 2,25, y tenemos un área a la derecha de 0,05. El valor de X para esa distribución, cuya área a la derecha es 0,05, es 124,67. Quiere decir que el coeficiente intelectual de 0,2467 es el valor de la variable X para la cual el área a la derecha de ese punto es 0,05, o el mínimo valor del 5% de los que tienen mayor coeficiente intelectual. El mínimo valor del 5% de los estudiantes que tienen mayor coeficiente intelectual. 124,67 es el valor de ese coeficiente intelectual. Bien, lo pueden encontrar en la distribución de Z, o sea que si acá ponen 0, 1, acá van a tener el valor de Z para el cual el área a la derecha es 0,05, ¿sí? Y ese valor de Z lo desestandarizan, o sea, si Z es igual a X menos mu sobre sigma, Z por sigma más mu es X. Y ahí encuentran 124,67. ¿Sí? Ese valor sería unos 6,45, creo, pero igual, si tenemos 0,1
colocamos el área a la derecha como 0,05, y ese valor es, no, está mal esto, 0,57, 0,05, y calculamos, 1,645 es el valor de Z, y si el valor de Z es 1,645, nos vamos al ejercicio, esto sería 1,645 por 15 menos 100. 1,645 por 15 menos 100, les va a quedar 124,67, que es la respuesta que nosotros aplicamos a este enunciado. Bueno, chicos, esto sería un pantallazo general de lo que distintas situaciones que se pueden presentar en el cálculo de la normal y actividades. Tomen nota de las actividades que hemos desarrollado, que son las que tienen ejemplos o situaciones diferentes. De todas maneras, las actividades que están en el material de estudio, que son estas mismas, tienen en cada una de ellas distintas situaciones que se pueden presentar en cuanto a la distribución de probabilidad normal. Yo lo que hice acá es mostrarles a ustedes cómo pueden resolver en distintos enfoques, o sea, por las preguntas que nosotros les podemos hacer. Un enfoque es trabajar en la distribución de X, otro es trabajar en la distribución de Z, otro enfoque es simplemente presentar el planteo de la distribución o trabajar sobre el planteo de la solución, y otro enfoque es calcular las probabilidades. Trabajar con el cálculo de la probabilidad a partir del valor de la variable, o bien a partir de la probabilidad encontrar el valor de la variable en la función inversa. Entonces, con esto completamos lo que es variable aleatoria y continua dentro del tema de la materia. Se van a encontrar en el material de estudio con lo que sigue a todo esto, que son las aproximaciones de las discretas a la continua. En mi criterio, las aproximaciones las vamos a ver a través del teorema central del límite, como una función matemática que permite resolver probabilidades con la distribución normal en distribuciones que son de variables aleatorias discretas, como la binomial, la Poisson. Bueno, esas distribuciones límites, o sea, tomaron la normal como la distribución límite de esas distribuciones discretas, es un tema importante que se vincula totalmente al teorema central del límite, que lo vamos a ver en la unidad 6. Considero que no es necesario aproximar para calcular probabilidades, simplemente usamos el teorema central del límite como una distribución límite que va a ser muy útil en inferencia estadística. No es necesario, ¿por qué aproximar? Porque tenemos estos aplicativos que nos resuelven cualquier probabilidad con cualquier fórmula en cualquier distribución, ya sea de variable discreta o de variable continua. Bueno, con esto terminaríamos entonces la clase de hoy. Si tienen alguna duda, la presentan. Si no tienen duda, pero si para mañana les surgen dudas, me lo informan mañana, que mañana vamos a aclarar dudas. O sea, no vamos a desarrollar temas. Voy a trabajar desde las 9 en el aula, en el Meet, Google Meet que les había especificado en el correo, aclarando las dudas que tengan sobre estos temas. Si tienen un tiempito esta tarde, pónganse a revisar estos mismos ejercicios que hemos visto, pónganse a trabajar un poquito sobre lo que estamos viendo de estas distribuciones, y mañana me presentan las dudas que tengan. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe, nos vemos mañana. Muy Gracias, bien. profe, nos vemos. Chao, chicos, hasta mañana.